Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Yo estoy trabajando sobre algo que se denomina hacia la antropología del juego colombiano y que casualmente que en esos ires y venires nos encontramos con Clark, nos encontramos con Arcopred para poder, digamos que transmitir todos esos conocimientos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahí Ok, está. espero seducirlos con la propuesta que tenemos el día de hoy. Quisiéramos romper un paradigma en educación, pero más allá, más allá de la educación física, paradigma en educación. Es un trabajo que hemos venido elaborando hacia un concepto de juego. Y les voy a decir por qué en esta exposición. ¿Correcto? Se llama así. Ociajugía, un acercamiento a la epistemología del juego, educación en Colombia. ¿Me regala la otra, por favor, Dieguito? Bueno, aquí podemos ver un cerebro. El cuerpo humano y el universo es un cerebro, un solo cerebro, según, digamos, la cosmología, la unificación. No me voy a ir hacia el lado de la neurociencia, pero digamos de mi entendimiento y del entendimiento, digamos, de las culturas ancestrales, uno es una unidad con el todo. Vemos a la mano derecha un cerebro, entonces vamos a comenzar con lo que se quiere. Cuando una persona quiere, entonces el cerebro aprende, resuelve, sigue adelante, acepta críticas, maneja el miedo, etcétera. Pero cuando el cerebro no quiere, como está en el costado derecho, se resiste, hay miedo, hay dolor, hay sufrimiento, hay rabia constantemente. Entonces, un cerebro abierto y un cerebro cerrado. Por favor, me regala la otra diapositiva. Ok, entonces aquí vemos de izquierda a derecha cerebros que se han abierto. Entonces tenemos de James, el profesor inventor del baloncesto, Naismith, el inventor del baloncesto. ¿Y cómo lo inventó? Porque quería y tenía toda la disposición, ¿cierto? Y leyó los contextos y fue una canasta y un balón. En la imagen que sigue vemos una foto de dos personas que han crecido alrededor del juego, ¿no? Finalmente eso es lo que nos evoca aquí mirar esa fotografía. Y cómo con cartones uno puede jugar, o sea, con lo que está en el contexto. Y en la foto que está a mano derecha, que es de la Feria del Juguete, hace tal vez 40 años, ¿sí? La traigo aquí de una de las revistas de fotografía que encontré en el museo. Y entonces uno observa niños que juegan con lo que se les determina con lo que pueden jugar, ¿correcto? Entonces aquí el contexto es las modas. Y las modas vienen de un constructo de identidad, de lo que se genera en una sociedad, de lo que quieren que sea. Por favor, la otra, gracias. Ok, entonces, desde el querer, cuando una comunidad quiere y se apropia de las cosas, hace construcciones, como en los pueblos originarios. Los pueblos originarios, como ya lo han podido saber a través de las compañeras que han venido exponiendo sobre el juego en las diferentes comunidades nativas, ancestrales, nótense de que cuando se quiere, construyen. 10.000 años construyendo de mentes libres que no se han coartado. Correcto. De mentes libres que han venido trabajando en el deporte. Vemos hacia el sur y hacia el norte, ¿correcto? Y con referente a eso, entonces, a algo de la pedagogía que se llama hoy, que lo han venido trabajando mucho, que se llama la pedagogía experiencial y que se basa precisamente en eso, de aprender con todo y aprender con los elementos, ¿sí? A través de los sentires, de la comprensión del medio, de mentes libres. ¿Correcto? Gracias. Por favor, la otra diapositiva. Bien, cuando una mente es libre, entonces uno encuentra en la imagen de la izquierda, una mente libre observa y lee los contextos. Es clara, escucha, oye,
observa y relaciona con lo que escucha, se apropia de la palabra, se apropia de la palabra, y si se apropia de la palabra, se apropia también de su hacer. A mano derecha, entonces podríamos ver con lo que se tiene, pero que no se puede. O sea, que no se tiene la libertad. Eso no se tiene. Esa es la primera imagen arriba. Puede ser que tenga muchas cosas, pero no hay libertad en el entorno y mentalmente para poder producir. Al costado derecho vemos de esa misma foto un niño que está andando con un carrito. Eso viene de una actividad que hacen en la comunidad Guayú de carreras de cactus, ¿sí? De La Guajira. Entonces, ¿cómo se puede ver acá? Que cuando se quiere, toda esa parte emocional, toda esa parte realmente lúdica, y cuando me refiero a lúdico significa la parte emocional. Continúa, por favor. Bien, cuando se quiere pueden lograr muchas cosas, pero cuando no se quiere, cuando la persona no quiere hacerlo, la educación se comprende como un acto de violencia. Ya lo veremos como es de la educación física, el juego, etcétera, la actividad física, va esto. Cuando no se quiere, la educación se comprende como un acto violento. Cuando no se comprende y se obliga a comprender o a entender. Ok. Al lado derecho puse a Paulo Freire, porque pues Paulo Freire lo que indica de una pedagogía para la liberación con el amor, indica pues precisamente que la gente aprende porque quiere aprender y aprende del otro. Aquí mostraríamos un poco sobre Vygotsky, sobre las zonas del desarrollo próximo, ¿verdad? Y de las inteligencias múltiples, en donde uno desarrolla su inteligencia según cómo se sienta. Bien, aquí con relación a eso, entonces traigo a relación al doctor Ramiro Calle, y en algo que dice en uno de los libros que se denomina Las zonas oscuras de la mente. Cómo el deseo nace de la profunda insatisfacción de la mente y de la psiquis, una respuesta viva, y entonces no reporta verdadero, renovador y creativo disfrute. Dependencia, sí crea dependencia y servidumbre. Eso sí lo que quiere. Quiere decir que un cerebro que quiere, que una persona que quiere es creativa, es gustosa, renueva, pero el que no quiere, por el contrario, no disfruta absolutamente nada y se cierra. Ya lo veremos cómo. Por favor, siguiente diapositiva. Observamos dos cerebros a mano derecha, pero fijémonos en la lámina izquierda. Esto lo traje de algo que me llamó la atención en Facebook, ¿sí? Observen la cantidad de comentarios abajo. Creería yo que hasta ese momento pueden ser más. 4.837 comentarios. Si uno comenta algo es porque algún interés tiene sobre ese algo, ¿correcto? Y cuando uno mira la cantidad de lo que hoy vemos como calificaciones de likes, ¿sí? Entonces uno mira 9.201, digamos que emoticones, y no observa uno los emoticones tristes o emoticones furibundos, ¿no? Por el contrario, miren lo que dice: nunca extrañé la secundaria ni un solo día, ni un solo momento, nada, absolutamente nada. Todos los días me levanto agradecido de haber terminado y no tener que volver nunca a ese lugar nefasto. Eso corresponde a esas 9.000 personas y a esos tal vez más de 4.837 likes. Vuelvo a la lámina anterior, no la pases, pero indica como una persona que quiere, su comportamiento, su postura es diferente a la que podemos ver acá, en donde es la amígdala la que podríamos indicar que es la que está allí plenamente trabajando, por decirlo de esa manera, aunque siempre la amígdala trabaja. Es una forma de decir que se protege todo el tiempo, vive con miedo, vive prevenido, etcétera. ¿Sí? Gracias. Por favor, la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, ¿qué es el aburrimiento? La falta de sentido, precisamente. Eso es el aburrimiento. Una persona que no entiende, no encuentra el sentido de algo y lo obligan a sentarse en un sitio. Educación bancaria, de la cual muchos de nosotros han dicho que es precaria. La educación bancaria
parte del conductismo. ¿El conductismo de qué parte? De la ideología, de una ideología. O sea, se necesita imponer algo, un adoctrinamiento. Eso es la educación bancaria. Se necesita que la persona se aprenda unos constructos, unos conocimientos, no constructos, unos conocimientos, unas ideas, que las apropie. Pero peleamos los profesores de educación física y peleamos muchas personas del entrenamiento y etcétera sobre eso. ¿Cómo peleamos? Diciéndoles, hey, hay que ir al patio. Y cuando llegan al patio, toma, formaciones. Actúa el cerebro de la misma manera. Acordémonos que yo me dedico a la antropología, o sea, tengo que ver un poco sobre todo. Tampoco me vuelve experto en todo. Entonces, fijémonos allí en las formaciones. Prácticamente es una formación bancaria que después pasó a sentarse en círculos, pero finalmente terminaron siendo igual formaciones antiguas, ¿sí? Porque es el profesor el que está siempre determinando qué hacer y qué no hacer. Bueno, el profesor, pero es que los muchachos no opinan, correcto. Entonces, sobre eso, y como nuestro enfoque hoy es el juego, por favor, dejar eso quietico ahí en la mente y vamos a continuar. Mira lo que pasa aquí con estos muchachos cuando están aburridos. Se les tiene que exigir y la sobreexigencia conlleva a dificultades. Una persona que no le encuentra el sentido de lo que está haciendo siempre demuestra sobreesfuerzo. Lo termina por abandonar. Y ese abandono en la educación física determina que de pronto en el futuro el muchacho no quiera hacer ejercicio. Y tenemos personas con obesidad. Hoy vemos en tiempo de pandemia cuántas personas tenemos en las casas que no hacen ejercicio. Y a ellas precisamente en Bogotá, la alcaldesa hablaba sobre las personas obesas y su problema con relación al COVID. Por favor, la siguiente diapositiva. Ok, entonces acá tenemos, traigo algo sobre la revista de investigación y educación y allá indican, me pareció muy interesante que dice que hay 3 cosas que están matando a la educación física en la escuela. Entonces una dice que la falta de alegría y espontaneidad, ¿sí? Poco énfasis en el trabajo, de las capacidades condicionales. Las capacidades condicionales muchas se relacionan con las actividades libres, que es donde el muchacho se puede expresar libremente, ¿correcto? En esas capacidades, entonces uno mira cómo el muchacho salta la soga, hace el cauchito, una cantidad de cosas. Va libremente y va a su propio ritmo. Y la otra, el exceso de carga teórica. Incluso con el exámenes teóricos en clases de educación física. Abajo, yo os pongo una foto de Charlie Chaplin en donde indica de que lo importante que ha sido para él equivocarse porque le ha dado la posibilidad de poderse mejorar. Eso no lo permite el conductismo. Este modelo tecnocrático, poco, porque se basa en la técnica y las técnicas son muy precisas. Entonces, resulta pues que como no le da permiso a la equivocación, le tiene miedo a la equivocación el conductismo. El profesor conductista en las clases de educación física no permite que el muchacho le diga al profesor, yo me puedo hacer un dominio no de esta forma, sino de esta. Por ejemplo, al hablar de deporte. Por favor, la otra diapositiva. Gracias. Ok. Entonces, ya como estamos hablando y les mencioné antes de lo que la parte de la identidad, ¿cierto? Hacia lo que les decía sobre la educación bancaria, etcétera. Entonces, aquí traigo un documento, ¿sí? Sobre cuando se imponían por decretos lo que era la identidad nacional. Y esos decretos se vienen poniendo más o menos desde el siglo XVII, XVIII y XIX, por supuesto. En la época española, pues todo era así. Pero después cuando se van generando las sociedades a través de la historia, cuando se van delimitando que las capitales, etcétera, empiezan a haber unos decretos. Y entre esos decretos entonces se indica cómo se debe educar y cómo no se debe educar. ¿Qué se les debe enseñar a los niños pobres? ¿Qué se les debe enseñar a los niños ricos? ¿Qué actividades pueden hacer los niños pobres y qué actividad pueden hacer los niños ricos? ¿Qué actividades son inmorales y cuáles no? Y acordémonos entonces que de nuestros hermanos ancestralmente, casi todas las cosas que venían produciendo en mentes libres se fueron condicionando y cerrando, se les fueron cercenando, se les fueron quitando. Aquí una imagen de un cuadro, ¿sí? Costumbrista,
y eso aboga a una etapa de Colombia en donde precisamente, dado a toda esa reglamentación, se impedía de que las mujeres se casaran con criollos. Solamente se podían casar con personas de familias españolas. Y les voy a decir esto porque la parte que saqué a la derecha, que no sé si alcanza a leer un poquito, Dieguito, que es una estrofa de una canción, resulta que las mujeres, como no se podían casar con las personas de acá, sino que tenían que venir de Europa, ¿cierto? Entonces resulta que se les enseñaba qué hacer, cómo vestirse, a qué jugar, a la cocina, etc. Y como no conseguían esposo, uno de los textos de la Universidad Nacional, por ejemplo, hay un historiador demarca una parte de la historia en donde las mujeres, por ejemplo, en Antioquia, para poderlas casar, tenían que viajar a la costa. Para cuando vinieran los españoles, entonces, digamos que entrar en una relación allí, presentarlos, a ver si algún español se presentaba. Y ahí venimos entonces con una cosificación de la mujer, cosificación del juego, porque es que el juego y la acción vienen muy pegados. Entonces resulta que la cosificación del cuerpo, ¿por qué? Porque le empezaron a vender Colombia y a decirle que vengan a Colombia por el café, vengan a Colombia por las flores, o sea, para venderlos, pero también vengan a Colombia por las mujeres. Entonces venimos a una cosificación de todo y a sexualizar el cuerpo y por supuesto todo lo que refiere al juego. Entre el juego tenemos inclusive los cantos. Entonces acá observamos que para mí, no sé si se alcanza a observar ahí, que decía para mí una mujer aperladita, que sea rubia, sea morena, así sea montañera, ¿sí? Muchacha, música y trago. Entonces, dése cuenta, y es una canción que es todavía contemporánea. Hay que, orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Por favor, a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Ok, entonces hablando sobre la cosificación del cuerpo, hablamos sobre las relaciones de poder. Aquí no les voy a leer el texto solamente para que lo tengamos de referencia, sobre Michel Foucault, de lo que hablaba precisamente de cuál es la situación con relación a los constructos del poder del cuerpo. Y si hablamos de que el juego es la máxima expresión de la inteligencia del ser humano, el juego, como lo podría decir Huizinga, es la máxima expresión del conocimiento del ser humano, ¿sí? Y si esa máxima expresión es del hacer, es del cuerpo, entonces resulta pues que el juego, toda una experiencia corpórea pasa a manos de la cosa que se hace, de poder disponer de él al antojo de otras personas para conseguir algo. Gracias. Por favor, la otra diapositiva. Bien, entonces aquí tenemos por ejemplo, habla mucho sobre lo que era el anterior, de lo que era, o sea, la guía antes de la de Foucault, y hablaba precisamente de lo que eran los procesos de identidad, ¿no? Y aquí, precisamente, sobre todo en la alimentación que parte de ser cuerpo que se expresa. En la alimentación no se permitían, la clase rica podía consumir, por ejemplo, el lomo de la res, y las clases pobres terminaban comiéndose, por ejemplo, la parte de los intestinos o las menudencias. Como parte de nuestro acervo cultural y de toda esa riqueza gastronómica, es que las culturas que su base gastronómica es, digamos, lo que podríamos decir sancocho, como es un ajiaco, un sancocho a donde le ponen pollo. Resulta que la gente empezó a incluir la panza, entre otros, como parte de ese sancocho, hasta conseguir lo que es el mote, la sopa ¿cómo diríamos? Sí, del mute, por ejemplo, ¿sí? Muchas gracias. La otra diapositiva, por favor. La otra diapositiva. Bien, entonces, resulta que no termina jugando el niño a lo que quiera, o la persona termina haciendo lo que quiera para que su cerebro se expanda, sino que termina haciendo lo que le indican, ¿sí? Entonces, en la diapositiva anterior veíamos un niño parándose frente a una persona porque le estaba indicando que ya no podían agachar la cabeza, pero ya no podían sentarse o ya no podía estar cerca, sino que tenían que estar allí
a un lado, parado en posición firmes, etcétera, con unos modelos de unos carros que indicaban a lo que se podían dedicar. Entonces, ahí es donde viene el cuento de todo esto de la venta de los juguetes, ¿no? La venta de los juguetes tiene esa connotación de direccionar a las personas a hacer algo, lo que se necesita que se haga. Venimos después con un problema que tenemos en el juego y es que el juego, la palabra juego entonces terminó siendo una palabra que conllevaba entonces a lo malo, ¿sí? El trástulo, por ejemplo, el trástulo se le pone esa palabra en el español antiguo, en el castellano más precisamente, a las personas que jugaban, que se dedicaban al juego, vivían del juego, ¿sí? Pero que eran pobres. Entonces se les decían así, ¿sí? Con referente a los burgueses, darse en cuenta que de repente el gusto por hacer alguna cosa se le indica como hobby. Entonces aquí hay una subjetividad de cuerpo con referente a todo esto, ¿sí? De lo lujoso que ha reservado a algo y lo no lujoso que ha reservado a otra cosa. Por favor, lo siguiente, gracias. Bien, entonces, aquí una de las situaciones es que empieza a haber una cosificación del juego más profundamente con el juguete, en donde se empiezan, digamos que por esa reforma a la salud, a indicar es que los campesinos deben hacer es esto, esto, esto y esto. Entonces delimitan unos juegos que sean precisamente para que los campesinos aprendieran a barrer, para que los campesinos aprendieran a cocinar, para que los campesinos, como se enfermaban los ricos, porque pues les llegaban plagas allá a la mesa, porque ellos no cocinaban ni nada de eso, los que cocinaban eran los pobres, y si tenían problemas de salubridad, pues por supuesto, iban a llevarles esos allá. Allí empieza otro tipo de educación, y la educación entonces se connota precisamente hacia eso, hacia indicarle hasta en el juego, hasta los juguetes, cómo tenían que actuar y cómo tenían que hacer y en dónde estaba su posición con referente a la otro grupo. Por favor, siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos acá unas personas libres que con poco hacen mucho. Tenemos un juego acá que lo conocemos muchos, que tienen diferentes nombres en diferentes departamentos. En algunos le dicen Jimmy, Jamie, Jermis, diferente. ¿Sí? Y como indicamos aquí, como la escuela se ha connotado como una experiencia netamente racional. Hoy día empezamos a mirar lo que es la inteligencia emocional y damos cuenta de cómo ha sido importante el juego en ese desarrollo de la inteligencia emocional. Pero ojo, allí hay que tener claridad en lo que es transposición didáctica y transferencia. Son dos cosas diferentes. Por favor, la siguiente parte. Gracias. Aquí venimos. ¿Cómo se disfraza el juego de bonito? O sea, nos hemos acostumbrado, o se han acostumbrado en las escuelas de formación deportiva, en los grupos de educación física, etcétera, a todo ponerle el rótulo de lúdico, el rótulo del juego, porque finalmente entienda la comunidad de que el niño allá no va a pasarla mal, pero finalmente a través del deporte lo que se quiere generar es que el muchacho adquiera con el tiempo, claro, más antes que ahora, ahorita más está todo ese cuento de la higiene, de la salud, etcétera, pero más antes, entonces hace unos 30 años, el objetivo era sobresalir deportivamente, o sea, es una cosificación también del cuerpo desde el juego para llamar al muchacho hacia allá. El problema de la educación entonces está en el sentido de no entender mucho esas dos palabras, transposición didáctica y transferencia. La transposición didáctica se refiere a una acción de la didáctica, que entiende que es llevar un conocimiento de una forma a que el muchacho lo pueda entender. Entonces ahí vemos en la educación física, por ejemplo, los juegos las actividades de extensión, que son actividades que salen de un deporte y la aplican en otros módulos, por decirlo así. Por ejemplo, fútbol tenis,
Entonces, como el fútbol, lo llevan allá, ¿cierto? Para que adquiera unos dominios y de repente la gente lo hace muy gustoso, ¿cierto? Pero entonces eso sería, digamos, lo más llamado transposición didáctica, de cómo el profesor lo toma aquí y lo lleva allá. Transferencia, de cuando una persona adquiere unas actitudes, unas habilidades, y con esas habilidades y ese pensamiento lo pueden aplicar en diferentes campos. Gracias. Por favor, la siguiente diapositiva. Ok. Se han respetado algunas cosas, otras cosas no. En la tabla anterior podríamos hablar, por ejemplo, la chupana. Se respetó la chupana para los incas para poder, digamos que, aprender sobre las matemáticas. ¿Sí? Y teníamos, ¿te puedes devolver esa pequeñita? Es solamente para mostrar aquí el cucunua. Y resulta que aquí, por ejemplo, desde la cosmología de nuestros antepasados muiscas, chichas, hablaban sobre el cucunuá. Y la connotación del cucunuá solamente lo dejaron a lo que se hace por suerte. Y ojo que durante los tiempos se les dejaron a nuestros antepasados de que lo que era por suerte era prohibido, o sea, que eso era satanizado. Pero tiene una connotación fundamental el cucunuá que va más allá de la suerte, que es el aprendizaje, de hecho, desde la cosmología. ¿Sí? De cómo la Tierra pasa por diferentes etapas, ¿sí? Al entrar por esos pequeños orificios. Entonces, es importante entender esto y que esas actividades, cuando se empiezan en esa manipulación, pierden el sentido, ¿sí? Porque no se está transmitiendo todo el conocimiento. Vemos aquí lo que se indica como juego. El juego de ser libre, emancipado. Las palabras que están aquí al lado, a la derecha, son de nuestros nativos, de nuestros hermanos. Los saludan a juego, pero ninguna tiene las características que muchas veces indica que es un juego. Como nos lo han hecho pensar muchas veces, que el juego, en el juego tiene que regular. Aquí los juegos pasan a otra parte, pasan a la parte de lo religioso, incluso de las festividades. ¿Sí? Gracias. Por favor, la siguiente diapositiva. Mire toda esa cantidad empezamos a mirar las confusiones que hay. Aquí en la imagen que está a la derecha es digamos que una confusión grande que se hay, porque entra en un saco ocio, recreación, tiempo libre, hobby, dinámica, etcétera. Lo echan todo en el mismo saco y todas son diferentes. Por ejemplo, en una de las cosas que ponen allí, ponen al juglar. El juglar es una persona que se dedicaba a componer versos, a hacer cosas, a divertir gente. Entonces, lo meten en el saco, de ese saco del juego. ¿Por qué lo meten en ese saco? Acordémonos que antes satanizaban el juego. El juego tenía que ver era con el demonio prácticamente, con los duendes. ¿Sí? Satanizaron hacia allá el juego y se le decía a la gente, no juega, trabaja. No juega, produzca. No juegues, estudia. ¿Sí? Ese es el problema. Y entonces cuando quieren echarle mano al juego, entonces ahora sí todo es juego, sos bonito, sos bonito, sos bonito. Y cuando vemos es que quedan los proyectos. Cuando el que juega es el muchacho. Ya para terminar, por favor a la siguiente. Bueno, entonces vimos cantidad y me faltaron aquí gran cantidad de cosas. Vengo, ante todo, a abrir esas mentes de que por favor utilicemos la palabra que vamos a presentarles a continuación para expresar en la pedagogía lo que realmente quieren intencionar como juego. Pero por favor, que empecemos a pensar que el juego es delimitado para la persona que quiere jugar y que se adueñe de su juego, ¿sí? Y no es la manipulación de la manipulación. Una de esas actividades, antes de que el profesor Palacios empiece, es el balón pesado. Es una actividad que nació en Buenaventura con un grupo de con un profesor de educación física y con estudiantes que quisieron empezarlo a realizar. Basta de un balón que es pinchado y de un círculo en el piso.
es importante empezar a generar eso para generar un sentido de identidad nacional. Nótese que las identidades, por eso es que en los gobiernos dicen, y la gente de pronto no le ve el sentido, hoy vamos a denominar el Carriel Paisa como patrimonio nacional. Eso tiene una connotación política y social para direccionar las personas hacia cierta parte. O vamos a indicar la ruana no sé qué, y eso es porque algún político se la va a poner. Pero también, ¿qué pasa si nosotros empezamos a rescatar cosas nuestras, hechas por nosotros? ¿Sí? Y darle esa connotación. Se los dejo allí. Adelante, profesor Palacios. Gracias. Bueno, muy bien. Imagínense que de acuerdo a lo que hablaba Leonardo, pues tenemos muchísimos autores que hablan de juego. Resulta que para hablar de ociagogía, que es el término que estamos hablando, pues hay que hacer una deconstrucción de la palabra pedagogía. La palabra pedagogía viene del paidos y de la agogía. En sí, la pedagogía era la persona que acompañaba hacia donde el maestro, ni siquiera era el maestro. Y era esa persona que mientras acompañaba al niño donde el maestro le iba mostrando las cosas que iba viendo en el mundo. Pero para entender esa pedagogía se está estableciendo otro término que lo acuña para el tema financiero de Hooke, y es el caordismo. El caordismo es la conjunción del caos y el orden, donde el caos no es lo que entendemos como el desorden como tal, sino es una libertad, un colapso, una ruptura. Y el orden nos genera también un sistema de control, de dictadura, y en ese caordismo es que se mueve la recreación, no se mueve plenamente en ejercicios de orden. Mientras voy hablando, les voy a ir mostrando ya como homenaje a Quino y el tema de educación. El tema de ociagogía es muy sencillo. Usualmente, en nuestro territorio colombiano, nosotros pensamos que se debe formar de alguna manera. Yo creo que las gráficas son más dicientes de lo que yo les pudiera estar aquí hablando de la educación en Colombia. Esto es una formación latinoamericana. Y en el éxito de la educación es que la persona haga caso. Usualmente se utiliza la pedagogía para todo, para todo. Si usted necesita enseñarle a cruzar una calle, entonces le hacen pedagogía. Si usted necesita enseñar a cocinar, es pedagógico. Si usted necesita aprender en el colegio, es pedagógico. Si usted necesita aprender algo en el trabajo, es pedagógico. Entonces la palabra pedagogía se vuelve un todo y una nada, se vuelve lo que usted la quiera volver, y realmente, pues, si la entendemos desde el comienzo, eran unas acciones de formación dirigidas netamente a los niños. ¿Qué pasaría si nosotros nos formáramos en realmente lo que nos gusta, lo que nos place, lo que nos genera y mueve esas fibras? ¿Qué pasaría si nosotros nos formáramos realmente con lo que nos parece, no con las matemáticas que usualmente aprendemos, no con la M, con la A, y etcétera? ¿Qué pasaría si nosotros aprendiéramos de una manera diferente? ¿Qué pasaría si nos enseñaran cosas realmente importantes, cosas que nos sirvieran realmente para la vida? Si la formación no fuera una formación determinada para que usted se volviera un sujeto que sigue como los caballitos con las cosas que le colocan al lado de los ojos para que solo mire hacia el frente. En esos términos de ocio, y citando al maestro Cuenta, donde el ocio es autotélico, donde el ocio lo maneja usted desde su particularidad, desde su placer, desde su gusto y goce por aprender, desde lo que le encanta y lo que le mueve esas fibras, esa dimensión lúdica que usted tiene en su cuerpo, pues se plantea la ociagogía como esa forma de aprehensión del conocimiento, donde usted no aprende con unos indicadores, con un PEI, con un modelo preestablecido que funciona al parecer para todo ser humano, sino que es un modelo donde usted aprende por gusto, aprende lo que le interesa. Eso que aprende y le interesa es lo que lo va a llevar a ser exitoso cuando usted sea un adulto. Entonces, ya cerrando, porque digamos el espacio es corto, el término ociagogía es el acuñar, y ya pues ya está avalado por la RAE, el acuñar dos términos que son el ocio
y el ageos, el agogía, el acompañamiento. Y entonces es ese acompañamiento lúdico en los procesos de aprendizaje a toda persona o segmento poblacional, no necesariamente que sea infancia, juventud, envejecencia, como ahora se está llamando también otro término, sino que ese ociagogía sea el acompañamiento en procesos formativos de cualquier índole en pro del crecimiento del ser humano.